Miren, lo primero que todo, darle las gracias a los dos por estar aquí. Profesor, usted sabe que lo admiro mucho y muchas gracias por estar aquí conmigo de nuevo. Rubén, lo mismo, un gustazo poder tenerte aquí de nuevo. Y en algún momento pues, se me ocurrió la idea de poder hacer esto, tener un diálogo aquí con el profesor Piñero y poder hablar sobre el tema de la resurrección, que es un tema que me interesa bastante y un tema que me gustaría que lo tocáramos hoy día. Si es que la resurrección tiene en sí una base histórica de poder agarrarse de ella o realmente no la tiene. Así que antes de eso explicarle un poquitito cómo me ¿Esa gustaría, es la primera pregunta yo creo que o sería no? la primera pregunta y como la pregunta central, profe. Entonces puedo empezar. Ya, ya, Bueno, vamos a tope. yo diría, y lo he dicho 1000 veces, y ya sabes mi respuesta. Mi respuesta es bien clara. Yo no soy un teólogo. Yo soy un filólogo. Aclaro los textos, los edito si necesitan editarse, si ya están editados, perfecto. Como en el caso del Nuevo Testamento, admito esa edición y simplemente los estudio y procuro, ante todo, que mi interpretación esté de acuerdo con lo que yo creo, no solo con lo que escribió el autor, sino con aquello que el lector o auditor, oyente o lo que fuere en el siglo I podría entender. Es decir, me quiero meter en ese pellejo. Eso está bien. Y para entender el Nuevo Testamento, ciertamente yo diría, para comprender lo que yo voy a decir ahora, pues hay que meterse no solo en la piel de los evangelistas, sino en la piel de los judíos del siglo I. ¿Está claro? Excelente. Segundo, al no ser un teólogo, yo no puedo tratar como historiador más que de hechos que admita la historia. Y yo no voy a tratar a los evangelistas ni mejor ni peor que lo que puedo tratar a Tucídides, a Heródoto o sobre todo a Tito Livio, que es un historiador monumental del siglo I, más o menos, digamos, coetáneo con Jesús, más o menos. Entonces, yo como historiador, por ejemplo, no me creo la ficción de Tito Livio, y no es sobrenatural, ¿no? Sino su ficción de que todo el imperio romano se hizo simplemente como legítima defensa. Ay, pobrecito, los del Lacio y los de Roma que fueron atacados por los etruscos, pobrecitos los del Lacio, tuvieron que conquistar Etruscos. Y qué pena que otras regiones también fuera del Lacio en Italia se portaron mal con ellos y tuvieron que conquistar toda Italia. Es decir, la tesis de Tito Livio claramente es una ficción. Y aparte de eso, en los orígenes de Roma, Tito Livio cuenta hasta milagros y cosas raras que le ocurren a Rómulo Remo y a los reyes primeros de Roma, etc. Entonces yo no voy a tratar a los evangelios de una manera ni mejor ni peor que a Tito Livio. Así es. Entonces tú me preguntas, sinceramente, usted como historiador,
cree que la resurrección tiene alguna base histórica, yo diría sencillamente que no. Yo partiría desde mi punto de vista escéptico que no creo físicamente ahora, en el siglo XXI, en ninguna resurrección. Sí que puedo creer en resucitación, es decir, de alguien que aparentemente esté muerto en un colapso absoluto o lo que sea, pero que de alguna manera nuestras máquinas potentísimas son capaces de ver que hay ciertas funciones vitales que siguen en pie. Es decir, puede haber un estado catatónico absoluto, pero la máquina puede detectar todavía, digamos, un cierto hálito vital. Yo eso lo puedo admitir perfectamente. O sea, puedo admitir, por ejemplo, que el caso de la hija de Jairo, el capítulo 5 de Marcos, fuera una resucitación. Y que Jesús, ciertamente un hombre inteligente, pudiera ver lo que los demás no veían. Vale, yo lo admito. Pero no estamos hablando de la resucitación de la hija de Jairo. El problema es que, como dice Pablo en 1 Corintios, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Yo no digo que no resucitara. En principio, como historiador, tampoco puedo negarlo. Pero simplemente afirmo, yo no trato de eso. Es decir, que si tú a mí me pones ahora, y yo lo digo claramente, a los lectores de un futuro libro que estoy preparando lentamente desde hace 30 años sobre Jesús de Nazaret, historia y mito, del que tengo escrito miles de páginas, pero todavía no me he atrevido a hacer una redacción definitiva, porque siempre surgen nuevas cosas y hay que pensar y leer y etcétera. Vale. Entonces yo cuando llegue al capítulo de la resurrección, lo que estudiaré son las posibilidades teóricas de que la gente creyera y estuviera totalmente convencido de que Jesús vivía al lado de ellos después de muerto. Es decir, lo sentían al lado. Yo eso sí lo puedo creer. Y si alguien me presiona, que no me interesa, también puedo hablar con psiquiatras y hablar alguna explicación y dar alguna explicación, digamos, no de alucinaciones, pero sí de sentimientos fuertes que son colectivos por una parte, ya que se refieren a un mismo tema, Jesús, pero que están sentidas de distinta manera por distintas personas, aunque el objeto sea el mismo. Yo puedo hacer eso. A mí me interesa muchísimo investigar esto. ¿Y qué es lo investigo? Repito, que quede bien claro, condiciones de posibilidad para que en el mundo antiguo se pensara firmemente en que Jesús había resucitado. Porque si yo no puedo afirmar esas condiciones de posibilidad, ya me pongo en otro nivel. Es decir, lo que negaría sería la verdad de aquellos que afirmaban que Jesús había resucitado. Yo no puedo negarlo. Es decir, tú me preguntas, ¿tú crees que los discípulos o seguidores de Jesús decían la verdad cuando creían que Jesús había resucitado? Respondo, decían totalmente la verdad. Excelente, Totalmente la verdad. excelente, Y varios. excelente, profe, y muchas gracias por Perfecto. esa aclaración. Perfecto, yo creo que sí. Excelente, yo creo que es así. Decían totalmente la verdad, pero yo como historiador admito que esa es esa verdad que yo puedo como persona compartir o no. Ya he dicho que realmente no lo comparto, pero bueno, es igual. Como historiador yo aparto esa idea. Quiere buscar Entonces, una esa, vez... esa génesis del por qué. Exactamente. La génesis del por qué la gente creía absolutamente que eso era verdad, para lo cual tienes que estudiar cuál es el ambiente en el mundo en torno, no solamente en Israel, sino en el mundo, en el Mediterráneo oriental. La gente creía en resurrecciones, apariciones de muertos y eso. Naturalmente que sí. El mundo del siglo I es
un mundo en el que no existen entre comillas, lo que nosotros llamamos hoy leyes de la naturaleza. Si tú preguntas a un individuo del siglo I, lector u oyente de la escritura los sábados, y le preguntas, Josué presenció y logró de Dios el milagro, nada menos que se detuviera el sol en el momento de la conquista de Jericó, yo diría, totalmente lo creía. Y vamos, se dejaría matar por afirmar que el sol se detuvo. ¿Sí o no? Así es, Y eso así es. explica la aclaración maravillosa de la intervención divina de Yahvé en la historia de la reimplantación del pueblo elegido en una tierra que en principio había prometido 430 o 450 años antes con Abraham. Vale, perfecto. Pero yo como persona, ¿voy a creer en que el sol se detuvo? Tú tampoco. Ni nadie tampoco. Bueno, pues con la resurrección, mutatis mutandis, es decir, cambiando todo aquello que sea necesario, yo creo que lo único que puedo explicar es qué condiciones de posibilidad había para que un israelita del siglo I creyera a pies juntillas que Josué había logrado el milagro nada menos de que el sol se detuviera. Porque si no, no se explica el que un judío estuviera dispuesto a dar la vida por la historia. Ten en cuenta que Josué e incluso Jueces, para algunos, estaban pegados a la Torá. Es decir, que lo más sagrado no eran solo los 5 libros, hasta el Deuteronomio, no Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, sino también Jueces. Y antes Josué, porque era la historia de Moisés y el complemento de Moisés y la elección de Moisés de un sucesor. O sea que eso lo creían firmemente junto con la Torá. ¿Daría la vida a un israelita por afirmar que eso es verdad? ¿Sí o no? Me Daría la imagino que sí. vida y la daba. Entonces daría a un cristiano la vida. Al principio no había más persecuciones, sospechamos, si entendemos bien. Hechos 8 y 7, es decir, el discurso de Esteban y la persecución posterior, probablemente no habría más persecución que a una rama judeo-cristiana de gente que no era israelita gabra, es decir, nacidos allí y de lengua aramea, sino gente que estaba allí, que eran judíos absolutamente fanáticos, pero de lengua griega. Y es posible que esos tuvieran una mentalidad abierta. Yo puedo explicar las condiciones de posibilidad, pero al mismo tiempo puedo decir sinceramente, yo no sé si Lucas o quien fuera el autor de Hechos, que yo creo que fue un discípulo, está narrando toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. No puedo decirlo. Pero Excelente. para la explicación del cristianismo primitivo me viene muy bien que al principio hubiera habido una disensión y que se distinguiera por las autoridades entre los apóstoles que representaban, digamos, una interpretación de Jesús muy tradicional y una presunta, y digo presunta porque tampoco lo sabemos seguro, interpretación un poco más avanzada de Jesús. Bueno, pues lo mismo con la resurrección. ¿Usted cree Entonces, que si a sería ti un te caso parece similar? ¿Usted cree que sería un caso similar con respecto a una creencia un del... caso similar, es Ujú. que para mí es muy importante que la gente sepa que yo estoy absolutamente seguro de que los cristianos primitivos creían eso. Y absolutamente seguro de que esa creencia es absolutamente necesaria. Fíjate lo que digo, absolutamente seguro, absolutamente necesario. Estoy insistiendo para explicarme lo que pasó después. Esa Así es es. otra de las razones. ¿Cómo voy a yo explicarme plenamente lo que pasó después si al principio creo que Jesús de Nazaret es un mito puramente literario? Yo diría, oiga, el que dice eso, sinceramente,
no sabe lo que dice. Y sobre todo, desconoce lo que era un judío del siglo I, que jamás hubieran dado la vida por un mito literario, o sea, por una creación de un grupo de ellos, si no estuvieran absolutamente seguros de la carnalidad del Mesías. Excelente. Los judíos eran sumamente carnales. Del mismo modo, ¿no? Del mismo modo, hay que afirmar de la resurrección. Bueno, yo creo que ya lo he explicado bien claro y Sí, que mi posición es rotundamente clara, no niego nada y entonces sí que me he decidido a no suprimir esa parte del futuro estudio Jesús de Nazaret, historia y mito, porque hay que explicar también la resurrección. Pero las condiciones de posibilidad, el comportamiento y el inicio del movimiento de los seguidores de Jesús. Ahí sí que se acaba una vida moderna, vida entre comillas, ¿no? De Jesús de Nazaret. Una vida moderna, porque no es una vida al estilo moderno, es una biografía al estilo antiguo. A ver, entonces, si yo ya he explicado esto, ¿qué más puedo decir? muchas gracias por la aclaración de todos los temas, ¿cierto? Y conceptos. Quedó muy clara su postura y con respecto al punto en el que va a dirigir su argumentación. Compañero Rubén, eh, por ejemplo, un poquito de lo que crees tú y con respecto a qué opinas tú con respecto a esta evidencia, ¿cierto? Histórica en la que tú, ¿cierto? Defiendes. Sí, pues me parece muy bien, antes de nada, que tenemos algunos puntos comunes y eso está bien, ¿no? Porque siempre en el canal puede haber visitantes que quizá no piensen que no tiene sentido que no discutamos acerca de la existencia de Jesús, del gran maestro, con su mensaje sobre el reino, hablar de su muerte en la cruz, hablar de la convicción de los discípulos de que estaba con vida. Y está guay que en todas esas cosas ya parece que tenemos algún consenso y yo tampoco tengo intención de discutir sobre terminología o qué podemos considerar, si la resurrección como concepto podemos incluirla dentro de la historia o no. De hecho, al principio, cuando David me había invitado a tener esta conversación aquí, me había dicho que sería sobre si la resurrección es histórica. Y yo le pedí que si podemos cambiarle el título, porque hablar de si es histórica, estamos hablando de la resurrección va mucho más allá de la historia, ¿verdad? Tiene connotaciones que tienen que ver con la fe, connotaciones que tienen que ver con las creencias del cristianismo del siglo I y del cristianismo de hoy también. Tiene connotaciones filosóficas, porque si hablamos de hablar de un milagro es hacer un desafío al materialismo directamente, ¿no? Como que pueden ocurrir cosas que... Entonces, intentar hacer encajar eso dentro de una disciplina como la historia, que pretende estudiar cosas que no diría cosas que se repitan, porque no podemos repetir a alguien cruzando el Rubicón en su día, pero sí cosas que podemos pensar que se podrían repetir, ¿verdad? Cosas que forman parte de lo que ocurre naturalmente en el mundo, de forma común, ¿no? Entonces, aceptando que la resurrección es, como concepto, va más allá de la historia, creo que es interesante cómo precisamente usted hablaba de las condiciones de posibilidad y creo que es interesante plantearnos las condiciones de posibilidad de el origen de esa creencia. Yo hoy tenía pensado hablar sobre todo de dos cosas. Bueno, tenía pensado manejar un argumento muy sencillo y es que en primer lugar, hay ciertos hechos que ocurrieron después de la muerte de Jesús que podemos considerar históricos. Y en segundo lugar, y aquí supongo que es donde más diferimos, que la resurrección de Jesús, la idea de que Jesús haya podido resucitar, es la mejor explicación para esos hechos concretos. Tenía pensado hablar de dos principalmente, serían la tumba vacía, la ausencia del cuerpo de Jesús después de haber muerto y las apariciones de Jesús a sus discípulos, aunque bueno, podríamos dividirlo quizá en cuatro, ¿no? La idea de que Jesús muere en la cruz, eso es un hecho que creo que no vamos a discutir, está atestado en múltiples fuentes y además, criterio de la vergüenza, Mesías crucificado es un oxímoron directamente en el siglo I, no habría tenido sentido inventar algo así, no solo muerto, sino además muerto de esa forma, es decir, que Jesús muere crucificado es un hecho que podemos considerar histórico.
En segundo lugar, que Jesús fue sepultado antes de que se descubra que el cadáver no está, que no hay cuerpo. Antes de eso, Jesús es sepultado, y esto también viene atestado en múltiples fuentes. Los 4 evangelios, de hecho, se extienden. Las narrativas de la resurrección empiezan también con una narrativa de el enterramiento. Aparece ahí esta figura de José de Arimatea, que es interesante, podemos discutir, y no solamente aparece en estas narraciones. El énfasis en que Jesús fue sepultado forma parte de credos tan antiguos como el de 1 Corintios 15, forma parte de la simbología cristiana antigua que, por ejemplo, Pablo en Romanos 6, si no me equivoco, habla acerca del bautismo como, en Romanos 6:3, habla acerca del bautismo como una representación de que somos sepultados junto con él para que, como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, el énfasis de que fue sepultado es algo que forma parte de los credos, de las cartas, de las narraciones evangélicas y también de los primeros discursos cristianos según el libro de los Hechos, ¿no? En ese discurso de Pedro en Hechos 2 y después también en Hechos 13, Pedro enfatiza que... No, Pedro no, Pablo en Hechos 13. Pablo. El discurso de Hechos 13 no es de Pedro, es de Pablo. Vale. Bueno, y se enfatiza ahí de cómo Jesús es sepultado y de hecho se contrasta con la figura de David, ¿no? David, su memorial o su sepulcro continúa entre nosotros hasta el día de hoy, pero este Jesús, diferente de David, ¿no? Su carne no vio corrupción, su cuerpo no se pudrió porque a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿no? Es un poco lo que se ve en estos discursos de Hechos. Es decir, la idea de la sepultura de Jesús era algo importante para los primeros cristianos, ¿no? Y era importante porque... Sí, pido permiso. Por Fíjate supuesto. que acabas de decir de lo cual todos nosotros somos testigos. Estrictamente, esa frase no es correcta en boca de Pedro. Explícalo tú por qué no es correcta, si no te lo explico yo. ¿Se refiere a que no formaba parte de la redacción original del texto? ¿Se refiere a que... No, a que nadie, tal como dice Pedro, nosotros somos testigos de su resurrección. Hay que entenderlo en un sentido traslaticio, porque nadie fue testigo de su resurrección. Es decir, esa frase es absolutamente errónea. De lo que son testigos es de la creencia en que Jesús ha resucitado. Pero si tú lees los evangelios, salvo el evangelio de Pedro en el 130, que es absolutamente fantasioso, nadie fue testigo de la resurrección. Vale. No estaba entendiendo a qué se refería, lo siento, efectivamente. Nadie presenció la resurrección según ninguno de los relatos evangélicos, ¿no? Ahora, esta frase de a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, sí que figura en Hechos y es precisamente... Evidente. Hechos 2:36, es claro. Sí, Hechos 2:32, creo, pero... Bueno, del 32 al 36. Sí. El caso es que esto además se repite constantemente en los Hechos. La idea de ser testigos de la resurrección es casi una identificación con el papel apostólico, ¿no? Cuando eligen al sucesor de Judas, a Matías, se busca a alguien que haya estado con nosotros desde el principio y que sea testigo con nosotros de su resurrección, ¿no? Pedro habla también de eso, de lo cual somos nosotros testigos, y entiendo que se refiere, con ser testigos, se refiere a que lo hemos visto resucitado, no que lo hemos visto resucitar. Nadie pretende en el siglo I, hasta donde yo sé, explicar cómo fue la resurrección en el sentido de ocurrió esto y entonces esto, tal. No, simplemente Jesús es muerto y después de eso la tumba aparece vacía y entonces llegaríamos al cuarto punto, ¿no? Que sería las visiones que las personas tienen o las apariciones de Jesús resucitado. Y en cuanto a las apariciones de Jesús resucitado, hay cosas que son muy interesantes, ¿no? Me parece bastante significativo que usted lo acepte, aunque bueno, en realidad es algo bastante aceptado, ¿no? Que algunos seguidores de Jesús y Pablo más tarde tuvieron experiencias de la resurrección, es a mi juicio, diría P. Sanders, un hecho, ¿no? ¿Cuál fue la realidad que originó tales experiencias? Ahí ya estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Pero cuando nos ponemos a analizar por qué se dice esto, además, encontramos cosas bastante interesantes, ¿no? Primero, bueno, hay unanimidad desde los registros más antiguos en que Jesús se apareció después de muerto, lo encontramos en 1 Corintios 15, lo encontramos en material, de hecho, que se considera que es prepaulino, y
Y cuando vamos a ver los relatos que se escriben acerca de las apariciones, vemos que parecen tradiciones, de hecho, muy antiguas. Son, a diferencia de otras tradiciones de Jesús, de otras narraciones, por ejemplo, de la muerte de Jesús, en los relatos de la resurrección, tal y como aparecen en los evangelios, hay una ausencia casi total de referencias, alusiones o ecos de enseñanzas bíblicas del Antiguo Testamento. Es prácticamente inexistente la esperanza cristiana. Fíjate que en las cartas se vincula directamente, y en la literatura de los padres apostólicos también, se vincula directamente la resurrección de Jesús a la resurrección futura nuestra y a la esperanza cristiana. Cristo como primicias de la resurrección, nosotros como resucitados juntamente con Cristo, podríamos decir corresucitados, si nos ponemos con el griego muy literalistas. Sin embargo, esta esperanza cristiana de la salvación no aparece prácticamente en los relatos de las apariciones que aparecen en los hechos, ¿no? Estas apariciones además están escritos de forma que sería poco convincente, que difícilmente habrían inventado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las mujeres son las primeras testigos de la tumba vacía primero y después, según se ve en Mateo, por ejemplo, o en Juan, también de Jesús resucitado, es algo que difícilmente se pudiera haber inventado. De hecho, es algo que no se filtró en los credos. Cuando vamos a 1 de Corintios, donde se habla de casi una fórmula de legitimación, ¿no? De Pedro y de los 12, de Santiago y los demás apóstoles y tal, en esa especie de fórmulas de legitimación donde se expone quiénes son las grandes personas que han visto a Jesús resucitado, no se menciona a las mujeres. Y eso es precisamente porque la aparición a las mujeres restaba credibilidad a la resurrección de Jesús en los primeros años del cristianismo, ¿no? El Celso, en el texto polémico del discurso verídico, o la de Ces Logos, de hecho, intenta ridiculizar precisamente de quién vio, quiénes fueron testigos de estas apariciones, ¿no? Una mujer frenética y una tropa en fin, de gente de su cuadrilla, ¿no? Es decir, estas apariciones están expuestas de una manera que difícilmente alguien habría podido haber inventado desde cero, ¿no? Por eso, en general, se acepta como históricas, por ejemplo, que las mujeres han sido las primeras testigos, en general se acepta, y algunas de esas apariciones también se aceptan, como por ejemplo la idea de que los 12, o el grupo de los 11, o el núcleo más cercano de los discípulos de Jesús, tuvieron esas experiencias, ¿no? Gerd Thiessen y Annette Merz defienden esto en base a las diferencias entre las diferentes versiones, ¿no? Dicen que las versiones de estas apariciones de Jesús tienen demasiadas diferencias demasiado notables como para poder depender literariamente unas de otras, ¿no? Todo indica que viene de realmente una tradición muy temprana y, citándolos a ellos literalmente, dicen que resulta indudable, a nuestro entender, la realidad de la aparición a este grupo de los 12, ¿no? Claro, cuando tenemos esas diferentes apariciones, después hablaríamos también de Pablo, hablaríamos también de algunas otras personas, y cuando tenemos unos relatos así, de diferentes personas, en diferentes contextos, a veces en grupo y a veces también de forma individual, a veces no solamente viendo a Jesús resucitado, sino también hablando con él, escuchándolo, comiendo con él. Eso es lo que se nos cuenta en los diferentes relatos. Cuando vemos esta amplitud de experiencias que tienen con Jesús resucitado, vemos que en todos estos relatos no se pretende hablar de que Jesús simplemente ha sido exaltado espiritualmente al cielo. Se está intentando defender que Jesús se levantó de la tumba con un cuerpo que sería diferente del cuerpo que tenía antes de haber muerto, ¿verdad? Pablo en 1 Corintios 15 defiende que era un cuerpo espiritual, habla de cómo lo mortal, lo corruptible se revestirá de incorrupción en la resurrección futura y que eso es lo que ya ha sido inaugurado por Jesús, las primicias de la resurrección, ¿no? Con un cuerpo espiritual diferente, un cuerpo que le permite aparecer en medio de todos los discípulos, pero al mismo tiempo, siendo un cuerpo, le permite comer, y en el Evangelio de Lucas, de hecho, Jesús es explícito diciendo que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Es decir, en estas narraciones se intenta mostrar que Jesús no era simplemente un espíritu, ¿no? Y esto es lo que creían estas personas. No creían simplemente que he tenido una visión de Jesús, como podemos encontrar en Pablo, sino que creían algo más, ¿no? Y estas apariciones, además, otra faceta de ella, la última que comento, es que fueron realmente transformadoras para las creencias de estas personas y para la actitud de estas personas. Cuando vemos los ejemplos de
de los apóstoles que huyeron dejando a Jesús, en fin, lo que seguramente muchas personas habrían hecho, ¿no? No sé si a lo mejor quizá yo también lo habría hecho seguramente, ¿verdad? Si de repente vienen y sé que me van a cortar la cabeza, que me van a condenar también a mí si me pillan con él, pues, en fin. Y estos discípulos de repente aparecen defendiendo la resurrección al punto de que algunos de ellos acaban siendo martirizados por ellos, ¿no? O el ejemplo de Santiago, el hermano de Jesús, o el ejemplo de Pablo, ¿no? Que de perseguidor pasa a ser de repente un cristiano de unas convicciones tan profundas que llega también a entregar su vida, a ser latigado varias veces, apaleado varias veces, recibiendo ahí 40 azotes menos uno y en fin, que las pasa canutas durante el resto de su vida por la convicción de haber visto a Jesús resucitado, ¿no? Todo eso hace pensar que realmente estas personas estaban convencidas de que Jesús se les aparecía, ¿no? Porque cualquiera puede morir por alguna convicción religiosa, pero estas personas no hablaban de simplemente una convicción religiosa, hablaban de una convicción, de una experiencia que habían tenido, ¿no? Algo que si no hubiese sido verdad, ellos lo sabrían. Yo sé si he visto algo o no y no voy a dar mi vida por defender que he visto algo que no he visto. Muchos mueren por una mentira o por algo que puede ser mentira, pero ¿quién moriría por algo que sabe que es mentira, ¿no? Por eso en general se acepta que los discípulos realmente tuvieron algún tipo de experiencias de esto, ¿no? Y claro, si recapitulamos estos hechos requieren explicaciones y se suele buscar explicaciones, ¿no? Que Jesús muere crucificado, que es sepultado, pero que después la tumba aparece vacía y que después se aparece a diferentes personas, algunas de ellas seguidores suyos, algunas de ellas que no lo eran, pero estas personas transforman sus vidas y se convierten en seguidores de Jesús después de esto, ¿no? ¿Cómo podemos explicar todas estas cosas? Yo tengo un profundo respeto a historiadores honestos que afirman que simplemente no lo sabemos, ¿no? Que todo lo que podemos hacer es plantear hipótesis sobre pues, cómo algunas personas pudieron desarrollar esta convicción de haberlo visto y que lo máximo que podemos hacer es pues, partir de ahí, ¿no? Del hecho de que el cuerpo no estaba, del hecho de que creían que Jesús había aparecido, no tenemos datos suficientes para explicar cómo llegan a eso, pero a partir de ahí sí que podemos explicar esto, ¿no? Estaban tan convencidos que fueron adelante con ello, ¿no? Pero como simplemente reflexión final, y no sé si me estoy alargando demasiado, veo que sí, todos mis respetos a esto, pero solo quiero plantear la idea a las personas que nos estén escuchando. Puede que, aunque esto vaya más allá de la historia, quizás sepamos en realidad más de lo que pensamos. Quizá la explicación de estos hechos lleva delante de nosotros todo el tiempo y simplemente no nos la hemos tomado en serio por razones más filosóficas que históricas, digamos, ¿no? Por razones naturalistas, ¿no? Resulta que las mismas fuentes, a partir de las cuales analizamos la historicidad de estos hechos aceptados, esas mismas fuentes, una y otra vez, ofrecen una explicación de lo que ha pasado, ¿no? Lo que citaba antes, la explicación suya es que a este Jesús resucitó Dios, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y entonces se apareció a estas personas, ¿no? Esta explicación, que fue la explicación original, la que dio comienzo de todo, la idea de que Jesús resucitó, llámenme loco, pero explica perfectamente todas estas cosas. Lo cual me hace pensar que, aunque quizás podríamos discutir sobre terminología, se puede llamar histórica la resurrección o no, tal, dejando de lado esa discusión sobre la resurrección en sí, si hablamos del apoyo histórico a partir del cual podemos cada uno tomar una decisión pensando si Jesús pudo resucitar o no, lo cierto es que creo que la resurrección sí cuenta con un apoyo histórico bastante relevante, ¿no? Me parece la conclusión más segura a partir de lo que encontramos en las fuentes, ¿no? Dicho esto, ya me callo y dejo paso a la réplica que venga. Tranquilo. Vale, de tu largo parlamento, disculpe por yo diría claramente que no has dicho más que lo que he dicho yo. No has dicho más. A saber, que ellos estaban absolutamente que era verdad, eso yo también lo he reconocido. Por lo tanto, no me mueve en absoluto los distintos testimonios, etcétera. ¿Y por qué? Voy a hacer un paréntesis, pero luego iré más a fondo. Porque si tú tomas las apariciones actuales, entre comillas, de la Virgen en Fátima, Lourdes, Garabandal, España, y ¿cómo se llama ese? En Polonia, que nunca me acuerdo del nombre, bueno, un pueblo polaco, etcétera. Tú coges a la mayoría de las gentes que han tenido esa visión de la Virgen y seguro que responden exactamente a los mismos patrones que tú dices.
exactamente a los mismos patrones. Yo, sin embargo, creo que no hay ni siquiera ningún teólogo católico que diga que las apariciones así de Garabandal y Polonia, bueno, las de Fátima y Lourdes ya se han asentado un poco más, pues yo creo que no hay ningún historiador que diga que a eso responde una realidad, a pesar de que miles y miles y miles de personas están absolutamente seguras de que han visto a la Virgen. Yo Bueno. creo... O sea, ese es el primer argumento. Segundo, Ujú. o sea, no has dicho más que lo que yo he dicho yo. Segundo argumento, de tu parlamento deduzco otra cosa que también he dicho otras veces, pero que no insistes. Bueno, aparte, entre paréntesis, que la mayoría de tus lecturas son de historiadores confesionales. Yo no veo que de los 200 y pico historiadores no confesionales que hay desde Hermann Samuel Reimarus, 1768 hasta ahora, prácticamente no se cita ni uno en las historias de la resurrección, que proceden todos de plumas de confesionales. Cierro paréntesis. 3. Mi observación es que sin duda alguna la historia de las apariciones empezó en las mujeres. Sin duda alguna es infinitamente más fácil que una madre y no un padre sienta vivísimamente que su hijo amantísimo es un ejemplo, vive, o su esposo amantísimo sigue viviendo al lado de ella. Es decir, no me cabe la menor duda de que el inicio de las apariciones, como se indica, empiezan las mujeres. Y no me cabe la menor duda de que luego la historia posterior interior quiso tapar relativamente un poco ese inicio que a los ojos de Celso y otros era vituperable, porque las mujeres, y de los judíos también, no tenían importancia alguna. Luego yo estoy de acuerdo en que eso empieza en las mujeres y nada más. Es un hecho psicológicamente demostrable. Pero tercero y básico, tú partes del supuesto de que Jesús fue sepultado, tal como lo dicen los canónicos, y obvias las deducciones que yo he sacado y otros muchos del discurso de Pablo en Hechos 13. No hubo, mira, si tú estudias los relatos de la resurrección, incluso en confesionales, estarás de acuerdo conmigo que el relato de la tumba vacía, uno, y segundo, el relato de la carnalidad de Jesús, sobre todo que se ve en Lucas, son, desde el punto de vista del estudio de la crítica de las fuentes y de las formas, son relatos tardíos, son los más tardíos. Es decir, son los que responden a dificultades que se fueron poniendo por increyentes cuando al principio se decía solamente que había resucitado y no había que responder nada más. Y por último, no hubo cadáver y no se encontró. Y cuando tú no encuentras un cadáver, puedes inventar todas las historias que quieras. Si no encuentras el cadáver de Hitler, verás que se han inventado y están al orden del día montones de hipótesis de que Hitler nunca murió. No se encontró el cadáver. Ahora bien, ¿por qué no se encontró el cadáver? Porque la historia del enterramiento de los sinópticos es muy tardía. La historia primitiva es el enterramiento por obra de autoridades judías que por hipótesis son los enemigos supremos de Jesús, es decir, los del Sanedrín, que estaban intentando conservar el orden público a toda costa, como dice Juan 11:45, porque si no van a venir los romanos y no solo matarán a estos locos, Jesús y sus seguidores, sino también a nosotros y a gran parte del pueblo, y además porque se estropean nuestros negocios. Entonces resulta que es evidente, evidentísimo, que las autoridades judías no van a enterrar a Jesús en un nemeion, como dice Lucas, que es una tumba honorífica, y mucho menos una tumba honorífica, como dicen los sinópticos. No se encontró el cadáver porque tanto Jesús como plausiblemente, sus dos seguidores crucificados con él, porque Jesús no fue crucificado solo, sino en el centro de dos
sediciosos, resulta que no se encontró porque fue sepultado en una tumba común. Es más, existen relativas pruebas, solo relativas, de que al principio la resurrección pudo entenderse como una exaltación, es decir, como lo pensaban los judíos de la época. El cuerpo no tenía importancia y podía haber sido una exaltación, como, fíjate que la idea de la resurrección en el judaísmo de individuos es relativamente tardía y se aplicaba solo a Adán o a Moisés prácticamente. Enoc y Elías no resucitaron porque no habían muerto. Pues bien, resulta que en principio no había ninguna necesidad de mostrar nada de la tumba vacía y todo eso como prueba. No se encontró porque no pudo encontrarse, porque cuando empiezan todos esos relatos que tú dices que su misma discordancia es una prueba. Otro paréntesis, si yo presento ahora los relatos de la resurrección ante un juez, como si fueran los de un hecho corriente que ha pasado, un accidente de tráfico o lo que sea, el juez inmediatamente daría carpetazo al asunto porque los testigos no se ponen de acuerdo. Cierro paréntesis. Entonces, si no se encuentra el cuerpo es porque era imposible encontrarlo, ya que al principio probablemente, simplemente según la opinión judía común, la resurrección fue una exaltación. Y cuando empiezan las críticas, es entonces cuando nace lo del Nemeion, la tumba vacía y todo eso. Es decir, en su origen, si no hay cuerpo y no podía encontrarse porque fue enterrado en una fosa común, y repito, no me puedes demostrar que los enemigos acérrimos de Jesús hicieron una distinción entre el jefe y entre sus seguidores. Entonces, si al jefe lo enterraron en un Nemeion, a sus seguidores que fueron captados con él también. Y si no, a los tres los enterraron en una fosa común. Y luego, en una fosa común, es imposible con la pudrición que al cabo de un par de años tú encuentres con seguridad el cadáver de nadie. Aparte, que tenemos absolutamente la conciencia de que el cristianismo primitivo no tuvo el menor interés en honrar la tumba de Jesús. De ningún modo. Eso es una creación posterior. Es decir, al principio se esperaba una vuelta de Jesús como Mesías, sí señor, rapidísima, tan rápida que bastaban el producto o los productos de los bienes vendidos para subsistir en ese pequeño lapso de tiempo. Por tanto, te repito, en resumen, también mi largo parlamento. 1. Acepto plenamente lo de las mujeres y precisamente es plausible psicológicamente. Y 2. Todos los relatos del no encuentro del cuerpo porque la tumba se encontró vacío son relatos posteriores, fabricados a posteriori para responder a los problemas. Y tercero y fundamental, Jesús no pudo ser encontrado, ni los otros dos tampoco, que serían de los grandes, porque fueron enterrados, según Hechos 13, 29, en una fosa común. Y es imposible, pasado un cierto tiempo, primero que no te dejan. ¿Tú te crees que las autoridades en Jerusalén permiten hurgar en una fosa dentro de Jerusalén, lo cual impurificaría toda la ciudad de Jerusalén? Es verdaderamente absurdo. Jamás pudo ser encontrado el cuerpo de Jesús en la hipótesis de que fuera enterrado en una fosa común, porque jamás las autoridades habrían permitido hurgar en esa fosa. Y el que fue enterrado en una fosa común es, según la lectio, la lectura difficilior, más difícil, la hipótesis más improbable es la que debe ser mantenida, no la magnificación. Fíjate que la magnificación del enterramiento de Jesús compara Marcos con la magnificación del enterramiento de Jesús en Juan. Hay un mundo, hasta llegar a decir que 40 libras de ungüento de nardo, que eso valdría para embalsamar a una legión de gentes prácticamente en la antigüedad, fueron empleados en el embalsamamiento de la muerte de Jesús. Hay claramente una magnificación. Es decir, tienes, si me lo permites, todos los elementos en tus manos para dudar
seriamente de esa afirmación categórica de que los hechos de tantos testimonios sean en conjunto un testimonio histórico fehaciente. Entre otras razones, ya te digo que para mí y para nadie, un montón de testimonios de Fátima, Lourdes, la ciudad polaca cuyo nombre no recuerdo, y Garabandal en la Sierra de Madrid, con múltiples testimonios, fueran auténticos. Yo no lo creo. Excelente. No creo que la multiplicidad de testimonios a posteriori, repito, son muy tardíos. Los testimonios los tienes en los evangelios, los cuales empiezan a funcionar 40, 50 años, 60 y hasta 100 años después de la muerte de Jesús. Eso, para un historiador, vale muy poco. Y el problema es que los historiadores confesionales hurtan a su propio conocimiento el estudio de los argumentos de otros historiadores no confesionales y muy serios. Y te pongo, por ejemplo, nadie cita a Loisy, prácticamente nadie cita a Guiñever, por poner. Es más, no solo no lo citan, con la presunta teoría de que hubo una primera, una segunda no búsqueda de Jesús y una tercera búsqueda de Jesús. Con la no búsqueda han cerrado los lindísimos individuos que han construido esa teoría, han cerrado toda la investigación independiente que hubo a finales del siglo XIX y al principio del XX, porque ni siquiera, créeme de verdad, los historiadores confesionales tienen muchísimo que aprender con la lectura de otros historiadores que ni siquiera citan y que han de una manera absolutamente inverosímil, como si no existieran, tanto como para admitir que durante un cierto tiempo no hubo búsqueda alguna del Jesús histórico. Y unas narices, hubo una búsqueda inmensa del Jesús histórico, pero en una literatura que usted, confesional, no ha querido tener en cuenta. Y a mí me fastidia. A ver, mira, yo le he pedido muchísimas veces a gente a quienes yo les he hecho favores, porque les he hecho montones de reseñas de sus obras, con críticas, sí, pero ofertando otras posibilidades, no una mera crítica. Oye, he sido incapaz. El espeso manto de silencio es la utilización de los historiadores confesionales y la Iglesia, el espeso manto de silencio y el olvido para con aquellas obras que no les interesa ni siquiera mencionar que existieron. Así que yo lo siento mucho, pero no puedo aceptar ni tus testimonios, ni que no se encontró el cadáver, ni que fue enterrado en una tumba y que esa tumba era reconocible y que pudo probarse que allí no estaba el cadáver. Por favor, eso era absolutamente imposible. Y te repito, cuando no se encuentra el cadáver, todos los inventos son por eso. Y a los me remito. Yo también he hablado largamente. Excelente. Te dio prácticamente 4 o 5 argumentos fuertes que puedes responder desde ahora ya. Sí. Está bien, porque ahora ya se ve dónde diferimos más, ¿no? Sí que... Bueno, consta que el tema de los historiadores confesionales y no confesionales, ahí tenemos un problema aparte. Creo que es algo multifactorial, el hecho de que los alemanes no le Lo dije entre paréntesis, no pertenece a mi argumento. Ya, pero quiero decir que no se cita a Guinevere, pero sí se cita a Reimarus, que consideraba que intentaba explicar... Claro, intentaba explicar racionalmente el sepulcro vacío, si se cita a Strauss, que intentaba explicar racionalmente las apariciones, si se cita a Paulos, que intentaba argumentar que quizá Jesús no había muerto, se cita a Holzmann, a Klausner, que planteaban la hipótesis de que el cuerpo de Jesús podía haber sido trasladado. Es decir, sí se citan historiadores que no son confesionales y que aceptan en general estas cosas y de hecho, bueno, quizá he dado un par de citas de autores confesionales, pero creo que eran puntos en los que ambos coincidimos, ¿no? Ahora, en cuanto a alguna de las cosas que ha dicho, me he perdido un poco aquí apuntando aquí algún detalle, pero
En primer lugar, la idea de que... ¿Por dónde empiezo? La idea de la tradición alternativa de Hechos 13 no me parece algo que se pueda afirmar con la rotundidad con la que usted lo hace, porque en Hechos 13, en ese discurso, la expresión y el contenido de lo que se dice acerca del enterramiento de Jesús en realidad casa perfectamente con lo que dicen los evangelios. Utiliza la misma expresión, lo que usted traduce como fosa común, es el mismo nemeion que se utiliza en cada uno de los evangelios para hablar del sepulcro en el que había sido enterrado Jesús. Es la misma palabra, y la comparativa que se hace dentro de ese discurso en Hechos 13 es la misma que la del discurso de Pedro en Hechos 2. Se compara con Jesús, cuyo cuerpo vio corrupción, mientras que el de Jesús no. Eso está también en Hechos 13, inmediatamente antes de esa afirmación. No es el punto. No es el punto, querido amigo. El punto es quién lo enterró y dónde. ¿Quién? Según los evangelios, una de las autoridades de Israel, llamado José de Arimatea, que era miembro del concilio. Según Hechos 13, los habitantes y autoridades de Jerusalén, que le dieron muerte y después lo enterraron en un sepulcro, en una tumba, en un nemeion, que es la misma palabra que se usa en los evangelios. No digo que no sea viable esa hipótesis, ¿no? Crossan la defendería a día de hoy, Ehrman, digamos que no lo dice directamente, pero sí que la podría aceptar, pero creo que la sería... utiliza en cómo se convirtió Jesús en Dios, lo ocupa Creo como que argumento. creo que sería saludable el que las personas que defienden esa hipótesis lo planteen como lo que es, como una hipótesis que es una posible interpretación de Hechos 13, pero una interpretación que ni va en la línea de lo que se ve en el resto del propio libro de los Hechos y de la literatura cristiana del siglo I, ni es una interpretación que se haya hecho en ningún momento, ni durante el primer siglo, ni durante el segundo, ni durante el tercero, sino que es una hipótesis relativamente moderna que realmente puede contar con el apoyo de lo que podamos considerar plausible, pero que no cuenta con el apoyo realmente de las fuentes. Y en cuanto a los relatos como invenciones tardías, eso es algo que tampoco creo que se pueda afirmar con la rotundidad con la que usted lo hace. James Dunn consideraría, por ejemplo, que toda la tradición formularia citada por Pablo en 1 Corintios 15 es algo que se puede remontar probablemente al primer año después de la muerte de Jesús. Y en general, y aquí... podríamos citar, por ejemplo, a Ulrich Wilkens, que considera que detrás de esa tradición formularia, detrás de las afirmaciones de que Jesús fue sepultado, es de esperar, y parece la interpretación más probable, que se está dando por supuesto, se está presuponiendo algún relato acerca de el enterramiento, y todos los relatos que tenemos unánimemente en las primeras fuentes apuntan más o menos a lo mismo, dan unas explicaciones que pueden ser diferentes en algunos puntos, pero que en trazos generales aceptan que Jesús fue desenterrado, que una de las autoridades de Israel, pero que ahí ya especulación. Uno que era seguidor de Jesús, otro que simplemente era un hombre justo que esperaba también la venida del reino. Algunos simplemente no explica nada, pero que toma a Jesús y que lo entierra en un sepulcro, y después ese sepulcro aparece vacío, ¿no? Eso es lo que podemos deducir de las fuentes que tenemos. Puede no estar de acuerdo con la lectura, pero no creo que se pueda afirmar con la rotundidad que usted dice, ni que son... Claro, pues eso no todos los historiadores a día de hoy lo hacen. Así que, bueno, no sé, usted está muy convencido de lo que usted dice, pero ya le digo, no todo el mundo comparte su idea, y no estoy hablando solamente de apologistas, estoy hablando de historiadores, incluso aunque sean confesionales. Yo creo que el hecho de ser confesional tampoco tiene por qué hacer que podamos decir que un Tom Wright, por ejemplo, decir que simplemente no es historiador. Un Paul Meyer, un Craig Evans, un Gary Habermas, un Bruce Metzger no son historiadores o investigadores cualificados para poder hablar del Jesús histórico o de la cuestión de la resurrección por el hecho de ser confesionales. Creo que eso quizás podría llevar a caer en el mismo error del que usted acusaba antes a los defensores de las tres búsquedas y de la ausencia de búsqueda en un periodo determinado de la historia, ¿no? Creo que a veces necesitamos dar un paso atrás y reconocer que, bueno, yo puedo plantear hipótesis, puede parecerme bastante plausible, puedo tener algo en mi apoyo, pero debo reconocer que ni soy la única persona que defiende eso, ni en algunos casos lo que indican las fuentes son lo mismo que lo que yo pueda decir, ¿no? En este caso, el 100% de las fuentes parecen coincidir en las que tenemos del siglo I
en esta idea del enterramiento de Jesús, ¿no? Lo único que hay para buscar alguna otra hipótesis sería una posible lectura del texto de Hechos 13, ¿no? Insisto, creo que es una posible lectura. Perdón, no es una posible lectura. Dice claramente que fueron los judíos quienes descendieron a Jesús. Y mire, fíjese, la verdadera, una hipótesis formulada por Javier Alonso en su libro Resurrección, en la que, entre paréntesis dicho, hace un análisis de quiénes pudieron robar el cadáver de Jesús o quiénes pudieron ocultar el cadáver de Jesús, aparte de la hipótesis del robo, y no sale nada. Pero bueno, de todas maneras, yo no me quiero meter ahí en ese libro, pero sí lo que diría es que no es una hipótesis, salvo lo de José de Arimatea. Mire, lo que dice que es un miembro del Sinedrio. Usted estará de acuerdo en que el Sinedrio es un Sanedrín. Había 60 o 70 Sanedrines en Israel, o 80 o 100, y en Jerusalén por lo menos 8 o 10. Había un Sanedrín, un Sinedrio, que era de siervos que se dedicaban a enterrar a la gente que moría en Jerusalén durante las fiestas, 4 fiestas al año a la que todo varón estaba obligado a ir, pero en fin, que no podía cumplirse, y resulta que había un sinedrio, era un miembro del sinedrio, a lo mejor el jefe, es decir, un concilio, es decir, un grupo de siervos que se dedicaba a enterrar a los muertos y fallecidos naturales y a los muertos por reyertas o problemas o algo así, que había continuamente, si había tropecientos mil peregrinos o si una población de 25.000 habitantes, todo lo más podía transformarse en una población de 100.000, pues surgían un montón de problemas. Pues había un sinedrio. José de Arimatea, que era seguidor de Jesús, y eso no es una hipótesis, lo dice claramente Marcos, y que estaba esperando el reino, lo dice claramente Marcos, no es hipótesis. Y lo de que lo enterraron los judíos no es hipótesis de lectura de Hechos, sino que lo dice claramente Hechos, y que por suerte es una tradición alternativa. Y por último, el etafe, en griego, de Tafos, fue sepultado. De 1 Corintios 15 solo dice que fue sepultado. No, eso no quiere decir si fue sepultado. No se puede deducir de ahí si fue sepultado en algo común o no común. No, simplemente que fue sepultado como todo el mundo. O sea que de ahí no puede usted sacar nada de esa tradición antigua porque la palabra es absolutamente ambigua. Así que yo sostengo que en todo caso es posible, para la explicación de por qué los sumos sacerdotes ocupadísimos en la Pascua, naturalmente delegaron en sus sirvientes, que es ese sinedrio, es decir, concilio o grupo de servidores que se encargó, judíos, por orden de los máximos enemigos, de bajar a las 3 gentes rápidamente y meterlos en esas fosas, que eran 2, y que, repito, intocables, solamente con esos permisos, porque ese sinedrio eran impuros continuamente por tocar cadáveres, pero no pasaba nada, porque luego se purificaban con un baño ritual por la noche o pasado una semana. Entonces quedaban ritualmente puros. Pero vamos, ese sinedrio era totalmente impuro. Era imposible que se encontrara el cuerpo de Jesús. Y repito, no es una hipótesis de lectura, es una lectura atestiguada por todos los manuscritos. Hechos, además, probablemente es más tardío de lo que parece. Probablemente es un discípulo de Lucas. No lo digo yo, lo dicen los estudios de modernísimos computadores de altísima potencia que son capaces de estudiar no solamente vocablos, sino frases, estilos, repeticiones inconscientes de sintagmas, etc. Es muy probable que Hechos no sea de Lucas, como se ha afirmado continuamente. Lo digo como hipótesis, esto sí que lo digo como probabilidad, y que sea un discípulo. Si es así, es un poquito más tardío. Imagínese qué valor tiene que en un hecho tan tardío
cuando en un escrito tan tardío se recupere la tradición de que fueron los judíos los que bajaron a la cruz, los únicos interesados. ¿Saben? Los romanos ¿sabe usted cuánto tiempo dejaban normalmente a la gente en cruz y más en un ajusticiamiento múltiple en Pascua como aviso para navegantes y para decirles, ojo, ¿saben cuánto tiempo dejaban? Pues normalmente 3 días, 3 días, 4 días, hasta que casi se corrompía el cadáver para que la gente lo viera bien. Fueron los judíos los que tenían prisa por la cercanía de la Pascua en bajarlo. Me parece que es una lectura absolutamente correctísima, no es una hipótesis. Por supuesto, pero es que eso es lo que encontramos en las narraciones evangélicas, es decir, esta figura de José de Arimatea. Pero es mucho más tardío. Yo le doy una explicación. Esa explicación que yo le doy casa con Hechos 13. Había un sinedrio. Claro, Había pero un sinedrio para enterrar. Esa explicación es lo que yo calificaba como una hipótesis, es decir, la lectura de que el hecho de que en Hechos 13 habla de que los habitantes de Jerusalén, de que las autoridades y los habitantes de Jerusalén hicieron esto, eso es algo que está claro que está en todos los manuscritos. Ahora, la interpretación de que eso se refiere a que no se trata de una persona judía que efectivamente era uno de los líderes de Israel, sino que fue simplemente un acto de lo más común que solía existir y que se le metió en una Pero foto por común. orden de judíos, por orden de los jefes. El sinedrio dependía del Sanedrín principal. Es decir, no le darían un enterramiento honorífico a quien había sido condenado por ellos mismos y, según el testimonio evangélico, como perturbador del orden público. Y si usted lee Lucas 23, 1, 2, acusan a Jesús de haberse nombrado rey de Israel, de no pagar el tributo y de engañar al pueblo. Es decir, de seducirlo con teorías que podían llevar a desórdenes de orden público. Sí, Es decir, eso es una constante, ¿no? También en el Evangelio de Mateo se habla de cómo ese Jesús Nazareno, rey de los judíos, habla de eso como la acusación que se había presentado. Bueno, pero proviene, según Lucas, de los judíos mismos. Sí. Bueno, pues entonces, unos judíos lo van a enterrar honoríficamente. Mire, perdone, ya me puede usted crucificar, que yo no creería que unos enemicísimos de Jesús lo iban a enterrar y a él solito, como dan a entender los evangelios, olvidándose de los otros dos, a él solito en una tumba honorífica. Sobre los otros dos no se da información, ¿no? Ahora, los judíos, según ¿Sabe Flavio por qué no se Josefo... da información? ¿Cómo, perdón? ¿Que por qué no se da información? Supongo que no interesa demasiado. Claro, no interesa porque son sediciosos. Clarísimamente les hay sediciosos. Y si Jesús estaba en el centro, si das información de sediciosos, indirectamente hablas de un Jesús sedicioso. Y eso no interesa. O sea, yo no entiendo por qué habla como si no interesase. Quiero decir, no interesa porque creo que no tiene mayor relevancia. Hablar de los otros dos personajes. Porque los otros dos personajes son designados por Marcos y Mateo como lestaí, es decir, sediciosos. Sí, simplemente no me parece problemático ese dato, es decir, eso es en lo que coinciden los evangelios. Bien, entonces es mejor ocultar a esos dos y centrar el foco en solo Jesús. Se olvida más fácilmente que fue crucificado entre dos probablemente de sus seguidores que eran sediciosos contra Roma y que él mismo era considerado sedicioso según la ley romana. Todo eso es ocultado por la tradición. Luego, bueno, como digo, eso que está diciendo no me parece específicamente problemático porque creo que los evangelios son bastante abiertos al hablar de que Jesús se le acusa de ser rey de los judíos, de haber exaltado al pueblo contra Roma, de no pagar impuestos y tal. Es decir, eso ya forma parte de eso. No veo cómo se ha intentado acallar nada cuando eso se está diciendo. Simplemente no me parece problemático, ¿no? Hay alguna... Entonces, el hallazgo, algunas cosas que se suele pasar por alto a veces es que el hecho es que había crucificados que recibían un enterramiento
enterramiento digno durante el siglo I, ¿no? El hallazgo que tenemos de Johanan Ben Haakon, famosamente conocido, que siempre se pone de ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de un osario personal con el nombre inscrito en la piedra, ¿no? Y va un poco, y la idea de que Jesús se le haya podido dar una sepultura va también en la línea de eso de Josefo, siempre hay que pillarlo con pinzas, ¿no? Pero Josefo se jactaba de las leyes judías y hablaba como una de las cosas que Moisés exige hacer hacia los enemigos, lo cual Moisés no había dicho directamente, ¿no? Pero lo decía Josefo al final del siglo I, que el no dejar a ningún muerto sin sepultura, esto está en el Contrapión, e incluso a los que por malhechores son ajusticiados, se les suele sepultar cuando se pone el sol, ¿no? Esto lo habla en Guerras, el libro cuarto. Es claro, sí, pero sí, no dice que fueran sepultados honoríficamente los malhechores. Pero el hallazgo de Ben Haakon, por ejemplo, es como, a ver, honoríficamente, sí, tiene una tumba personal, como perfectamente podría haber sido la de Jesús. Es decir, no deja de ser una hipótesis la idea de un hombre súper rico, a lo mejor, quizás, o algo así. Yo no niego que eso pueda ser una dificultad, no lo niego porque conozco perfectamente toda esa historia, pero vamos, de una manera lógica y racional, ya le dije antes también que no es un invento mío, sino de la crítica de las fuentes y de la historia de las formas, que la tumba vacía y la corporeidad de Jerusalén, si usted analiza la historia de la tradición sinóptica, son textos tardíos. Colega David, dígame. No podemos detenernos muchos. Ten en cuenta que yo esta tarde tengo con Moria otra clase. Sí. Entonces ya llevamos más de una horita y me prometiste que no íbamos a pasar de 50 minutos. Sí. Muy generosamente, dado el interés de un diálogo sumamente educado y correcto, porque Rubén me ha escuchado pacientemente y yo le he escuchado a él pacientemente. Sí. Que ojalá fueran así todos los parlamentos. Escuchar pacientemente, sin prisa. Yo no he dicho en ningún momento que se pare, ni él me ha dicho a mí, oiga, ha consumido demasiado tiempo. O sea, ha sido algo cortés y educado. Sí, le iba a decir que ya estábamos en la horita ya y que ya, por ejemplo, ya teníamos que hacer una conclusión general. Así que, sí, hágala usted. Ya, excelente. Que es el jefe, claro, aquí. Muchas gracias. Bueno, yo he escuchado las dos partes, creo que han dado argumentos excelentes y creo que necesitaríamos otra horita más para poder tratar de conectar las cosas que se han hablado porque se han dado argumentos excelentes. Y sé que los dos van a contestar argumentos como de erudición actual se trata porque los dos son personas que saben del tema. Muchas gracias, profe. Un gustazo tenerlo aquí nuevamente. Usted sabe que lo admiro mucho. Es un agrado siempre tenerlo aquí. Usted lo sabe. Tenerlo aquí es un verdadero honor. Rubén, lo mismo. Un gustazo, amigo, por este diálogo excelente. Ahora, la invitación para la gente que está escuchando esto es sacar sus propias conclusiones. Yo creo que eso siempre ha sido el tema del debate y el tema de la discusión. Es que saquen sus conclusiones, haber visto este poco argumentación y que saquen sus conclusiones ahí en la casa de una manera crítica, de una manera sólida y de que traten de sacar la conclusión que venga por medio de la argumentación. Así que muchas gracias a los dos. Realmente es un agrado y un honor tenerlo. Y algunas palabritas, profe. Pues nada, yo por mi parte lo que diría que gracias también la oportunidad por dialogar, estamos los dos tranquilamente sentados, es decir, no hay por lo visto ninguna señal en nuestro rostro de exacerbación ni nada, estamos muy tranquilos, por lo tanto digo que ojalá todas las discusiones fueran así y nada de acaloramientos y acabando finalmente en por lo menos alusiones personales de mal gusto, lo cual está mal. Bueno, pues saludos a todos, muy cordiales y ya está, nada más. Gracias. Rubén, gracias y ya veo que eres un hombre leído y escribido, como dicen el pueblo, ¿no? Y citas a mucha gente, ¿no? Sobre todo, bueno, yo me imagino que, por ejemplo, a Ulrich
Wilkens, lo has leído en la traducción española de Sígueme, ¿no? Sí, de hecho, justo Sí, activamente la de Sígueme, sí. la de Sígueme, porque realmente es un hombre, no, sí que está bien, yo también lo he leído. Y bueno, toda mi formación es alemana, es decir, que en realidad pues ya conozco a esa gente bastante bien porque mi tesis doctoral se hizo en Alemania y la formación, yo digo, es alemán. Ahora bien, yo reflexiono ahora a partir de lecturas reposadas, reflexiono más sobre los textos y a base de reflexión intentando ensamblar posiciones de las mismas fuentes aparentemente desconexas, que atiborrarme de lecturas apresuradas digamos, de demasiada literatura. Yo creo que hay una literatura básica. No, por ejemplo, si tú tomas los libros, bueno, de Sanders, incluso yo he traducido alguno, lo de Paul and Palestinian Judaism, por lo menos yo los revisé, y alguno más también de los que editó Trotta. Bien, eso está bien, pero yo creo que non multa, no muchas cosas, sed multum, mucho en profundidad. Y por lo tanto, nos podríamos centrar en los mejores. Si citas, por ejemplo, a John Peter Mayer, sus notas, resumen de la investigación al final de cada capítulo son excelentes. Él critica, pero sí que te da una visión de lo que opinan otros. Es que realmente si te aprendieras de memoria todo lo que dice Meyer, ya sabrías lo mismo que él. Y no necesitarías leer ni a Ulrich Wilkens casi, porque ya estaría resumido allí. Bueno, pues gracias, ¿vale? Bueno, pues Rubén, unas palabras. igualmente decir que muchas gracias. Siento que sí que vendría bien un par de horas más para hablar de esto, porque quedan cosas ahí en el tintero, ¿no? Pero no voy a hacer la trampa de ahora hacer una enumeración de las cosas con las que no estoy de acuerdo aprovechando el discurso final. Entonces, simplemente decirle que, bueno, que muchas gracias por su tiempo y bueno, recomiendo, como siempre, a las personas que están en sus casas que puedan analizar esto por sí mismos y que no se queden con lo que hablamos simplemente aquí en una conversación o debate, si le quieren llamar, sino que lean por sí mismos, sobre todo las fuentes primarias que tenemos, porque es una fuente inagotable de muchas cosas. Y bueno, me siento tentado también a recomendar lecturas, ¿no? Yo a día de hoy reconozco que creo que un gran referente para mí en este tema de la resurrección es un autor confesional, que es N.T. Wright, en la resurrección del Hijo de Dios. Me parece muy interesante, sobre todo por dos cosas. Una, analiza mucho esto de las condiciones de posibilidad y le recomiendo que lo revise porque hace una exposición bastante extensa de las creencias previas y tal. De una forma que... para la gente el título del libro, el autor, la editorial, para que la gente lo sepa. Sí, pues bueno, la verdad es que no lo tengo en castellano, sé que ha sido editado hace muy poco, pero el título en inglés es The Resurrection of the Son of God, de N.T. Wright, N.T. Wright, como sí, correcto. Pero es conocidísimo ese personaje. Sí. Te aseguro que yo no soy muy devoto de él, ¿eh? No, pues, no soy muy devoto. Pues no yo lo soy. alguna vez escuchándole a usted hablar sobre la teología de Pablo, he pensado que quizás sería interesante ver una conversación entre usted y N.T. Wright al respecto, porque en el nuevo pensamiento de Pablo hace reflexiones muy interesantes sobre eso. Y ya digo, sobre este tema de las condiciones de posibilidad del tema de la resurrección y sobre la transformación del del... Wright es grandísimo. Yo creo recordar que tiene 700 y pico páginas. Sí, eso es lo que tiene. Pero vaya. Así que bueno, nada, dejo simplemente esa recomendación ahí para todos los que nos están traer a escuchando. N.T. Wright para hablar con el profesor. Y yo recomendaría que se lea el libro de Javier Alonso sobre la resurrección. Ese es el título, Resurrección. Javier Alonso. No hay más que mirar Javier Alonso López en internet y están todos los detalles. Ahí hay una crítica bastante feroz de lo de la resurrección y bueno, es
para compensar a Wright, de quien además he leído el complemento a la historia de la investigación sobre el Jesús histórico que publicó junto con O'Neill, Stephen O'Neill, ¿no? Bueno, pues muy Ya, bien, ¿vale? ya, no, Muy bien. Bueno, y no. también sobre Pablo muchísimo, claro, y lo resumen muchísimo también James Dunn, que ya ha muerto. Bueno, pues nada, saludos a todos. Un Un gustazo, abrazo también. un abrazo a los dos. Espero tenerlo en otra ocasión, sería espectacular. Eh, yo aquí, fascinado por la conversación, un gustazo a las personas que estaban viendo esto, un gustazo también que hayan podido presenciar el diálogo, este debate excepcional y también les Me recomiendo la envías, literatura. me envías el vínculo, por favor, el vínculo para yo lo pongo Yo, en internet. yo se lo Vale, mando, saludos, profesor. hasta Muchos luego. saludos y hasta luego. Que les vaya Vaya bien. excelente a todas las personas que nos estuvieron viendo y nos veremos en otro capítulo de Religión al Descubierto. Así que, chao, chao. Chao.